Entonces, antes de ir a hablar de los trabajos finales, yo ya les expliqué un poco, ¿no? Que la nota la voy a sacar desde una ponderación específica de la cantidad de posts y la pertinencia de los posts y más que la pertinencia, el hecho de que hayan sido posts, o sea, no puedo evaluar de la misma forma un post a tiempo que un post que aparece, digamos, que puede ser muy bueno, pero que aparece 2 semanas después. Hola Bertelice, estábamos esperando ver tu cara. Entonces, pero de todas maneras, ¿no? Voy a evaluar, voy a hacer una ponderación entre la cantidad de posts, la pertenencia a los posts y el trabajo final. Y como les decía, el trabajo final no es nada del otro mundo, son 3.500 palabras, digamos, ¿no? Y ustedes ya tienen bastantes posts y yo he leído los últimos posts, cosas importantes. Entonces, podrían utilizar uno o dos posts como punto de entrada para un ensayo que no debiera ser tan complicado, ¿no? Creo que la fecha de entrega está dada para la próximo fin de semana, ¿no? Porque esta es la última semana. Eso porque me lo demanda el instituto para poner luego las notas, ¿no? Y la gente que está obligada a hacer esto es la gente que está haciendo el curso para la maestría. Si hay alguien que lo está haciendo pero no es para la maestría, tiene por supuesto más libertad. Entonces, antes de ir efectivamente a conversar sobre los temas de los trabajos finales, que son ensayos muy breves, ¿no? Quiero hacer un par de comentarios respecto de la última parte, ¿no? Porque como ya hemos conversado esto, la primera parte tenía que ver un poco con las transformaciones críticas del pensamiento contemporáneo para registrar una serie de crisis histórico-políticas y geopolíticas, ¿no? Que se dan en la última parte del siglo XX, ¿no? Es decir, que cuando leemos a Laclau, a Chantal Mouffe, etcétera, estamos leyendo la reconfiguración de un campo político, o lo que llamaríamos un imaginario de izquierda, que está acusando recibo de una serie de crisis internas de la tradición marxista, pero también de una serie de crisis externas, ¿no? Y esto es muy importante porque entonces no es que el marxismo derivó en el posmarxismo a partir de un agotamiento meramente interno de sus operaciones conceptuales, sino que también como una forma de hacerse cargo de una particular estructura geopolítica del mundo vinculada con la Guerra Fría, por supuesto, ¿no? Y con un ordenamiento más o menos monumental de las identidades políticas y de las agendas políticas, ¿no? Que no surge con la Revolución Soviética, sino que surge con la Revolución Francesa, ¿no? Es más, podemos decir que la misma lógica de la derecha y la izquierda, ¿cierto? Es una forma de configuración que surge con la Revolución Francesa en la medida en que la Revolución Francesa es la que inaugura el teatro soberano moderno. ¿Eh? Voy a llamar teatro soberano moderno, digamos, a este espacio nuevo, ¿cierto? Que se produce precisamente en el horizonte de la Revolución Francesa y que se produce de la siguiente manera. Se produce mediante la irrupción brutal de la masa como nuevo sujeto político, ¿cierto? Esto es lo que se conoció como la irrupción del tercer estado, la irrupción del pueblo, ¿no? Entonces, la irrupción de la masa, pero la necesidad de darle forma a esa masa, de disciplinarla, una necesidad que está presente en el pensamiento político desde Maquiavelo, ¿no? Desde Maquiavelo que entiende que al populus hay que, ¿cierto?, dominarlo con miedo y virtud, que reaparece en Hobbes, cuando Hobbes entiende que la multitud debe ser convertida y disciplinada en ciudadanía, digamos, etcétera, ¿no? Entonces, en términos ya no filosóficos, sino históricos, podríamos decir que el horizonte general de la Revolución Francesa lo que hace es que inaugura un teatro de la soberanía. Y este teatro de soberanía no es solo la emergencia del pueblo, ¿cierto? O los pueblos, para decirlo en plural, ¿cierto? Multitudes, agregados, masa, como ustedes quieran. Todo eso pertenece a una discusión muy importante de todas maneras, ¿no? Sino que es el teatro soberano se ha constituido como el lugar donde esa masa, ese pueblo, esa multitud es interpelada, neutralizada, organizada, controlada, optimizada, como diría Foucault, digamos, ¿no? Entonces, lo que estoy tratando de enfatizar no es que la Revolución Francesa haga emerger el pueblo, eso por supuesto, pero también hace emerger los mecanismos soberanos de gubernamentalidad que tienden a disciplinar ese pueblo. Y eso es lo que estoy llamando el teatro soberano, ¿cierto? El teatro. En ese teatro soberano, como en todo teatro,
hay un montón de operaciones performativas. Y estas operaciones performativas constituyen lo que llamamos la política, ¿cierto? Entonces, cuando Laclau habla de hegemonía, en realidad está refiriendo a una vieja lógica política, digamos, que tiene que ver con la configuración ficcional de un fundamento del orden social, ¿cierto? Esto es lo que antes de Laclau, Lefort, ¿cierto? Llamó la invención democrática, ¿cierto? La invención. Claude Lefort es un francés espectacular, ¿no? La invención democrática. Ahora, en ese teatro soberano inaugurado en la Revolución Francesa, ¿cierto? Hasta ahora, ¿cierto? Se produce una determinada distribución, organización de identidades sociopolíticas, ¿cierto? Formas de agrupación colectiva. Para nosotros en América Latina esto es muy importante, porque yo, por ejemplo, avanzaría aquí la tesis de que el teatro soberano latinoamericano está constituido fuertemente a partir de la Revolución Mexicana. ¿Cierto? Porque la Revolución Mexicana es la gran inventora de, digámoslo así, la Revolución Mexicana es la primera contratación de la emergencia de la masa campesina, ¿cierto? Rural indígena hacia la ciudad. Por supuesto no es la única, las marchas obreras, la Revolución Ácrata en Córdoba, las marchas por la ley de la silla o la ley de la jornada justa de trabajo en Chile, los movimientos de la negritud brasileña. Pero la Revolución Mexicana, digamos, como un hito, implica, ¿cierto?, la configuración o da testimonio de la emergencia de este dato material que es innegable, que es el dato de la masa, de la proliferación de la masa. ¿Por qué? Porque efectivamente para principios del siglo XX hemos venido atravesando problemas con la crisis de la economía campesina, con migraciones campo-ciudad, con una naciente industria nacional producto de las guerras mundiales y de las famosas políticas de sustitución de importaciones que derivaron ¿cierto? En la necesidad de la economía latinoamericana de modernizarse, de industrializarse, etcétera, ¿no? Entonces la Revolución Mexicana hace aparecer en este teatro soberano, ¿cierto? Hace aparecer este teatro soberano porque hace aparecer o hace emerger la masa, pero también hace emerger la serie de retóricas destinadas a controlar esa masa, a darle forma, ¿cierto? A darle forma, eso me importa mucho, ¿no? A darle forma, ¿no? A la masa informe, a la multitud hay que darle forma. Las estrategias para darle forma son las estrategias de interpelación y de subjetivación propias de las operaciones políticas modernas, ¿no? La más importante, por supuesto, es la configuración de esa masa en el pueblo nacional, ¿cierto? Esto es lo que regirá al teatro soberano latinoamericano, por lo menos desde 1910-11 hasta 1973, para usar el golpe de Estado en Chile como fin del teatro soberano, digamos, ¿no? Como Big Bang del neoliberalismo, digamos, ¿no? Eh, en este paréntesis histórico entre el 11 y el 73, el teatro soberano está articulado, ¿cierto?, por la configuración de esta masa informe en el sujeto nacional popular. En el sujeto nacional popular. Entonces, el gran teatro soberano latinoamericano del siglo XX, ¿cierto?, se expresa como lo nacional popular. Lo nacional popular que está vehiculizado económicamente a partir de lo que se conoce como el nacional desarrollismo y políticamente a partir de lo que se conoce como los estados, ¿cierto?, populistas o los populismos clásicos latinoamericanos con Cárdenas, con Getúlio Vargas y singularmente con Perón, digamos, en el contexto argentino, ¿no? Ese teatro soberano, digamos, que en América Latina lo vemos muy claro a partir del 11, ¿cierto? Sobre todo porque el espacio público urbano de fines del siglo XIX en América Latina sigue siendo aristocrático, terrateniente, digamos, ¿no? Ese teatro soberano tiene su punto de arranque con la Revolución Francesa. Ese gran teatro soberano, ¿cierto? Es el que permite la distribución de los actores en el escenario y permite la performance política que, interpelando al pueblo, lo organiza de acuerdo a lo que podríamos llamar la izquierda y la derecha y sus derivaciones, ¿cierto? Por tanto, izquierda y derecha son identidades performativas que tienen, por un lado, un potencial agrupador, un potencial, ¿cierto?, de identificación política, pero por otro lado tienen un potencial disciplinario porque tienden a, ¿cierto?, darle forma a lo informe, ¿cierto?, a esta masa informe, digamos, ¿no? Al horror, digamos, al horror de lo informe, digamos, ¿no? Entonces, la serie de transformaciones sociohistóricas de fines del siglo XX alteran ese teatro soberano radicalmente, ¿no? De hecho, desde Stigler
podríamos decir que la serie de transformaciones tecnológicas, ¿cierto? Saturan el teatro soberano. Lo saturan porque lo gramatizan de acuerdo a un nuevo código tecnológico que está basado en procesos, ¿cierto?, de reducción de la complejidad, de entropía. Es decir, producen procesos de subjetivación que ya no están mediados por las clásicas retóricas modernas, ¿cierto?, de la cultura, de la historia, sino por retóricas gramatizadas desde el punto de vista de las retenciones secundarias y terciarias, ¿cierto? Como hemos discutido, que ya están estandarizadas, homogenizadas y simplificadas, digamos, ¿no? Esto es lo que él llama estupidización general, digamos, ¿no? Desde el punto de vista de Fischer, la consecuencia de este proceso de saturación se expresa en la proliferación de nuevas patologías o enfermedades, ¿cierto?, mentales que tienen que ver con la depresión, con el déficit atencional, bueno, con todo lo que hemos discutido respecto del realismo capitalista, ¿no? Entonces, en esta reconfiguración del teatro soberano, la, la izquierda que estudiamos, porque por supuesto hay muchas más alternativas, pero nosotros estudiamos la Claudia Moff como ejemplo central porque es muy, muy interesante, ¿no? Lo que entendimos es que, claro, hay una serie de desplazamientos conceptuales que son muy importantes, ¿no? La desfundamentación de la política, la crítica de la lógica de la necesidad, la emergencia de una concepción discursiva de la hegemonía, que está a su vez basada en una serie de operaciones que vienen desde la lingüística y el psicoanálisis y que se expresan bajo la idea, ¿cierto?, de que no hay sociedad, sino que existe lo social, que siempre está estructurado lingüísticamente, como en el psicoanálisis lacaniano, ¿cierto? El inconsciente está estructurado lingüísticamente, ¿no? Y por tanto ya nunca es privado en ese sentido, ya no responde a la concepción liberal clásica de sujeto individual, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a pesar de todo eso, el rendimiento final de la Cloud y Move consiste en reinscribir las características del clásico teatro soberano en el nuevo orden mundial. Ahora lo podemos decir de manera más clara, ¿cierto? Es decir, al final del día lo que la Cloud y Move intentan hacer es reinscribir la diferencia entre izquierda y derecha que aunque ya no apela ni a la estructura de clase, ni a la división del trabajo, ni a un análisis del capitalismo, sino que a procesos de subjetivación discursiva, etcétera, sigue organizando, ¿cierto?, el escenario del teatro soberano de acuerdo, ¿cierto?, a este guión, que es el guión de la izquierda y la derecha, ¿cierto? Por eso era importante entender este desplazamiento, ¿no? Pero ahora también sabemos, y eso es lo que ha ocurrido en las últimas 2 semanas a propósito de los comentarios que ustedes han hecho a Benoit y a Dugin, también sabemos que la derecha pretende también reinscribir el mismo guión en el teatro soberano, o sea, pretende reflotarse a sí misma mediante, ¿cierto?, una lectura que por un lado se presenta como crítica del universalismo capitalista y de la modernidad instrumental, pero que por otro lado lo que termina por hacer, ¿cierto?, es refundar la posibilidad de un nuevo comienzo de la derecha que no es sino una mezcla absolutamente virtuosa en sentido maquiavélico entre paleoconservatismo y nueva derecha geopolítica, digamos, ¿no? Eso es lo que llama mucho la atención acá, digamos, ¿no? Entonces, es muy importante esto porque yo diría que si por un lado la lógica del pensamiento hegemónico es insuficiente en la medida en que intenta reinscribir el mismo diagrama constitutivo del teatro soberano moderno. Lo mismo pasa con las nuevas derechas que son aún más insuficientes porque son más precarias teóricamente, o sea, son menos sofisticadas teóricamente, ¿cierto? Pero igualmente terminan reinscribiendo este mismo guión, esta misma correlación de posiciones del teatro soberano, digamos, ¿no? Eh, pero además, en el entendido de que el teatro soberano mismo está en ruinas, y esa sería la operación que interesa pensar radicalmente. Y está en ruina, está destruido, ¿cierto? Porque lo que se denomina antropoceno y que tiene básicamente que ver con el reconocimiento oficial de que efectivamente existe una agencia antropomórfica capaz de darle forma al mundo, ¿cierto?
Lo que se llama antropoceno también es la constatación del agotamiento de las narrativas clásicas que organizaron las identidades políticas en la modernidad, ¿cierto? El agotamiento de esas narrativas clásicas, ¿cierto? Eh, de tal forma que para nosotros es muy importante entender eso, porque no basta simplemente con reflotar una operación política de izquierda para recuperar el potencial de una práctica crítica. Eso es lo más importante, ¿no? Y entonces aquí es donde el seminario de Lacan sobre la angustia podría ser relevante, ¿no? Sobre la angustia y la ansiedad existencial, ¿no? ¿Por qué? Porque nos confrontamos con un mundo cuya representación está en ruinas, ¿cierto? Un mundo que aparece como un modo inédito de facticidad. Y en ese mundo cuya representación está en ruinas, no es fácil ubicarse a la izquierda o a la derecha, ¿cierto? En ese mundo donde no es fácil ubicarse a la izquierda y a la derecha, básicamente lo que estoy diciendo es que las operaciones de simbolización crítica o las operaciones de identificación favorable o antagonista con el otro, con el gran otro, quedan desplazadas porque el gran otro desaparece como articulación referencial. Entonces, esta crisis del teatro soberano, de una otra manera, lo que produce, ¿cierto?, es una crisis de la simbolización crítica. Es decir, para decirlo en el lenguaje lacaniano, esta desarticulación constitutiva, digamos, de la actualidad implica la inscripción de lo real. Como ustedes saben, lo real es precisamente el límite de la simbolización, pero también en la simbolización siempre se reinicia porque siempre intenta capturar lo real. Y la angustia consiste precisamente en que se tiene que reiniciar permanentemente, ¿cierto? No es que exista lo real por allá y lo simbólico por acá y lo imaginario por acá, sino que en el proceso mismo de subjetivación, lo que quede inscrito como insimbolizable debe ser siempre resimbolizado, aunque volvamos a fracasar. Entonces, el punto es que en esta irrupción material, ¿cierto?, de una nueva facticidad, ¿cierto?, que algunos llaman tecnocapitalismo, otros llaman sociedad postindustrial, otros llaman antropoceno, etcétera, ¿no? En esta, las simbolizaciones críticas tradicionales quedan en crisis y eso produce un tipo de angustia existencial. Esa angustia existencial es la experiencia del límite de la simbolización. Y esa angustia existencial que implica, ¿cierto?, la experiencia de un límite de la simbolización, un límite de nuestras capacidades de pensar, una salida del mundo, por así decirlo, ¿cierto? Se manifiestan en una ansiedad constitutiva, ¿cierto? A la que tratamos de entrar mediante el análisis de lo que implica, ¿cierto?, un nuevo régimen de finitud, dado por la inscripción, ¿cierto?, del carácter autodestructivo al interior de la lógica de dominación del mundo contemporáneo, es decir, la Batut. ¿Ya? Bueno, lo que leímos con la Batut nos permitía entender efectivamente como en la lógica científico-tecnológica, ¿cierto?, de la Gestell, para usar ese concepto, ¿cierto?, heideggeriano, la Gestell, el enframing, ¿cierto?, la configuración científico-técnica, matematizada y abstracta del mundo, como la inscripción de la posibilidad de la aniquilación o de la autoaniquilación implica efectivamente un nuevo régimen de finitud. ¿Cierto? Un nuevo régimen de finitud en la medida en que aquello que se presenta siempre como incierto, ¿cierto? Aquello que se presenta siempre como incierto, que es la muerte, la propia muerte, ¿cierto? Nadie sabe sobre su propia muerte, no solo porque no sabe el día de su propia muerte, salvo en la sentencia de muerte, ¿cierto? Sino porque además nadie puede dar testimonio de la propia muerte. La muerte ocurre en el otro, ¿cierto? La muerte no ocurre en mí porque ya no hay un mí en el que la muerte se inscribe, ¿no? Esa cesura es insimbolizable, ¿no? Pero lo que hace el antropoceno al inscribir la posibilidad de una aniquilación o destrucción total es expropiar la indeterminación de la muerte y ponerla como un dispositivo al interior de la misma operación de dominación. Y eso implica la constitución de un nuevo tipo de finitud, una nueva experiencia de la finitud. Ahora, si se dan cuenta, esa nueva finitud, esa nueva relación con la finitud, el saber que ya la decisión de tu muerte no solo no depende de ti, sino que puede ser programada, junto con la angustia existencial producida por la crisis de nuestros aparatos de simbolización, nos deja en otra escena.
en otra escena radical. Y en esa otra escena radical, ¿cierto? Es donde nos interesa mostrar que tanto la derecha como la izquierda, en cuanto a categorías de identificación política y de organización de la acción, naufragan, ¿cierto? Eh, y por supuesto ahora a nivel personal, porque esto lo hemos ido conversando y lo veo en los posts de ustedes y me parece muy bien, yo no tengo ningún problema con esto, ¿no? Pero muchos de ustedes sospechan de esto y quieren volver a reinstalar la posibilidad de una crítica, de una denuncia del capitalismo, de la dominación, una, una denuncia de esto, o sea, quieren, por ejemplo, hay mucha fuerza en la crítica que se hace desde las nuevas derechas, etcétera, todo eso me parece bien, pero todo eso, ¿cierto? Sintomatiza precisamente el límite de nuestra simbolización crítica. Y entonces esto duele, esto es lo que nos duele, digamos, porque de repente nos encontramos con que en todas nuestras convicciones, es decir, la esencia de nuestra conversión en sujetos, digamos, ¿no? Está siendo desplazada, está siendo cuestionada radicalmente. Y por eso entonces la angustia se transforma, ¿cierto?, en una especie de ansiedad existencial. ¿Cierto? Entonces, realmente para pensar el problema de cómo se reconfigura el mundo, hay que atravesar esa ansiedad existencial, esa angustia, digamos, para hacerse cargo radicalmente de qué significa, ¿cierto?, un pensamiento crítico en este horizonte, digamos, ¿no? Eh, Sí, sí, pero yo por supuesto también creo que no hay que renunciar a la crítica. No, no me tomen ustedes simplemente como un nihilista que viene a dar cuenta de esto, digamos, ¿no? No, yo creo que hay que hacer precisión, etcétera, ¿no? Pero primero hay que hacer este proceso, ¿sí? Y este proceso es el que genera más resistencia, ¿cierto? Sí, sí. Cuando hay demasiada resistencia no hay transferencia. Si no hay transferencia, no hay elaboración. Si no hay elaboración, ¿cierto? No hay transformación. Entonces, lo que necesitamos no es pensamiento crítico en el sentido del quehacer moderno, sino elaboración transformativa. Ese es el punto ahí, digamos, ¿no? Entonces, digo, yo no creo que haya un error en reaccionar críticamente, llamarle a todo esto, por ejemplo, nihilismo o posmodernismo o ideologías superficiales. Yo creo que eso no tiene que ver con que esto sea cierto o falso, tiene que ver con que esas acusaciones son ejemplos de una ansiedad existencial constitutiva de nuestra forma de relacionarnos con la historia hoy en día. ¿Sí? Entonces, eso es una cuestión muy, muy importante. Y lo otro, por cierto, es que me doy cuenta que leyeron muy bien, ¿cierto? La última parte. Es muy obvio que los discursos de derecha son un poco maniqueos o maniqueístas, si ustedes quieren, ¿cierto? Es decir, recurren a narrativa y lugares comunes, se presentan como discursos contramodernos, ¿cierto? Y en particular en el caso de Alexander Dugin hay una cuestión muy peligrosa que tiene que ver con una apropiación muy específica de Heidegger, pero es de un Heidegger etno-identificado, digamos, ¿no? Un Heidegger que ya deja de hablar del Dasein. Ustedes saben que a Heidegger siempre se lo acusó de fascista porque en algún momento hizo posible hacer la traducción del Dasein con el alemán, digamos, ¿no? Es decir, que trabajar el problema de la existencialidad o de la existencia desde el punto de vista de lo que sería el proyecto de una autenticidad recuperada en la figura del Führer, etcétera, ¿no? Todo es un capítulo fundamental y muy complejo del pensamiento contemporáneo, ¿no? Y a mí no me interesa expurgar a Heidegger de la acusación de nazista, sino me interesaría más bien entender qué es lo que quiere decir esa acusación en particular, pero ese es otro capítulo, no es para nosotros ahora. Pero lo curioso es que si es que en Heidegger hay una tendencia, ¿cierto?, al nazismo, tendría que ver con otra operación, una operación que analógicamente consistiría, ¿cierto?, en la identificación del Dasein con el hombre, pero el hombre concebido desde el punto de vista de un discurso etnoantropológico. Digamos, para defender un poco aquí esta conversión desde el punto de vista heideggeriano, habría que decir básicamente que el Dasein es el hombre, pero no en sentido antropológico, ¿no? Es el hombre en tanto existencia, existencia y no en tanto existencialismo tampoco, ¿no? Como ego, como duda personal,
¿cierto? Y que la primera parte de Ser y Tiempo, que es el libro más importante de Heidegger, es precisamente una destrucción de la serie de operaciones que consisten en reducir la existencia a la noción moderna, ¿cierto? Cartesiano-matemática de hombre, de sujeto, digamos, ¿no? Y en los primeros 7 parágrafos de Ser y Tiempo, Heidegger va a desplazar los discursos de la historia, de la antropología, de la psicología, de la economía, que trabajan con concepto de metafísico de hombre o con un concepto metafísico de sujeto, digamos, ¿no? Pero más allá de eso, por supuesto que han existido muchas lecturas donde el Dasein, como apertura hacia la autenticidad de la existencia, ¿cierto? Y como crítica de la inautenticidad del modo de vida capitalista, ¿cierto? Se ha traducido en, ¿cierto?, teorías de derecha, digamos. Hay todo un heideggerianismo de derecha que enfatiza, digamos, la poética del ser como alternativa a las formas del saber racional, ¿cierto?, tecnificado moderno, digamos, ¿no? Y que quiere recuperar esa autenticidad para oponerse a lo que se podría llamar una caída en la inautenticidad, ¿cierto? Digamos que eso es verosímil, eso ya ha ocurrido, existe un heideggerianismo de derecha y el mismo Heidegger se presta para esa lectura, ¿cierto? Aunque, por cierto, a mí lo que me interesa sería la lectura anárquica desarrollada por Reiner Schurman, por Hannah Arendt, por otra gente, digamos, ¿no? Y tampoco me interesaría defender a Heidegger, pero tampoco me interesan los pensamientos con nombre propio, me interesan las operaciones de pensamiento, ¿no? Pero bueno, independiente de eso, lo que quiero decir es que esto es más o menos verosímil. Entonces, cuando Dugin hace esta apropiación, ¿cierto?, de Heidegger, hace una operación que ya nosotros hemos visto en América Latina, ¿cierto? Hace una operación que consiste básicamente en esencializar la existencia del Dasein a partir de determinantes, llamaríamos filosóficamente así, determinantes ónticas o determinantes histórico-concretas como por ejemplo el paisaje euroasiático y la historia distinta que tiene este paisaje euroasiático. Entonces le voy a dar un ejemplo, ¿no? Ustedes saben que en los años 80, 90, ya cuando se está produciendo esta crisis de las categorías clásicas del marxismo y la historia cultural, Bolívar Echeverría en México publica este famoso libro que se llama La modernidad de lo barroco, que es un libro muy inteligente, ¿no? Porque es un libro que muestra, ¿cierto?, el siglo XVII mexicano como un lugar de producción de una vida larvaria. Me gusta la palabra larvaria, ¿no? Como la larva que se incrusta en el organismo y que profita del organismo para producir su propio régimen de vida, digamos, ¿no? Una larva, ¿cierto? Como la larva de mosca, ¿no? Que se aloja en el animal o en la fruta y profita ahí, digamos, ¿no? Entonces, básicamente, la hipótesis de Bolívar Echeverría es que, confrontados con la razón imperial española y con su lógica católica imperial, digamos, las comunidades indígenas tenían dos posibilidades. Una era refugiarse en la selva infinitamente, en un gesto de subsistencia que estaba condenado al fracaso, y lo otro era inscribirse o adaptarse o traducirse a esta razón o a este, como dice, como lo llama Bolívar Echeverría, a este etos, a este etos, ¿cierto? Católico imperial, digamos, ¿no? Y por tanto, obviamente, esta comunidad indígena se inscriben, se adaptan de alguna u otra forma en este etos imperial, pero no 100%, sino que se alojan al interior de este dispositivo, de este etos, de este presupuesto de racionalidad, pero se alojan obliterando, malinterpretando, tergiversando, performando este mismo etos. Y eso es y eso tiene como consecuencia el barroco. Por lo tanto, lo interesante de Echeverría es que piensa el barroco no como una categoría de la historia cultural o una categoría literaria. Piensa el barroco como la producción de una prótesis de la existencia, ¿cierto? Eso me interesa enfatizarlo, ¿no? El barroco como prótesis, ¿cierto? Sobre todo por la discusión sobre la técnica que teníamos y la cuestión de los aparatos con Stigler, ¿no? Y sobre todo porque si el barroco es prótesis, no puede nunca ser leído bajo la figura de la autenticidad, porque no es que las comunidades indígenas perseveren en su autenticidad incontaminada, intocada, como insisten los discursos decoloniales, por ejemplo, sino que se produce una operación que consiste básicamente, ¿cierto?, en que la existencia misma queda configurada en un tipo de... Un segundo, alguien está llamando. Un segundo. Se produce, ¿cierto? Una especie de
fíjense bien la palabra, una especie de invaginación en el horizonte de la cultura hispana, católica, ¿cierto? Colonial, se incrusta, se invagina este dispositivo artificial, artificioso, ¿cierto? De las comunidades indígenas que tergiversan, performan, malentienden, y gracias a eso, ¿cierto? Sobreviven, ¿cierto? Entonces ahí hay una lectura que enfatiza la cuestión de lo barroco como producción, ¿cierto? De una segunda naturaleza, si ustedes quieren, ¿no? El barroco es la producción, ¿cierto? De una segunda naturaleza, de una prótesis o de una forma, ¿cierto? Artificial, artificiosa de la existencia. Eso, paralelamente, ¿cierto? En Chile, un segundo, que parece que hay una emergencia. Paralelamente en Chile, un señor que se llama, ¿cierto? Pedro Morandé saca un libro importante que se llama Cultura y Modernización en América Latina. Y en ese libro, desde un paradigma hermenéutico cultural formado en Alemania, interpreta la crisis latinoamericana como una obliteración de los valores históricos y culturales propios del habitar latinoamericano, de una forma específica de habitar el mundo que es el habitar latinoamericano. Entonces, la retórica es bien interesante porque lo que dice básicamente es que ni capitalismo ni socialismo, sino que etos católico comunitario cristiano propio del pueblo latinoamericano, ¿cierto? Esto es en los años 80. En los años 60 ya existía esta recuperación de lo latinoamericano como alternativa a la racionalidad occidental, ¿cierto? O sea, Dussel no sale de la nada, sale de una serie de debates en América Latina que tienen que ver con la idea de entender a América Latina como, no como una no como un ejemplo del ser de la metafísica occidental, sino como una suspensión de esa metafísica a partir de una consideración relativa al habitar latinoamericano, a las circunstancias históricas del habitar. Entonces, lo que Morandé hace es muy sencillo. Lo que Morandé es capitaliza ese debate filosófico en el que ya estaba Heidegger presente, el desplazamiento del ser por el estar, por el habitar, ¿cierto? Y lo capitaliza mediante la afirmación de que tanto el capitalismo como el comunismo van a fallar en América Latina porque no responden a la autenticidad del etos latinoamericano. Curiosamente también habla de etos, ¿cierto? Y no responden a la autenticidad del etos, ¿cierto? Esto es de la serie de leyes y costumbres latinoamericanas porque no se hace cargo de la profunda ascendencia del cristianismo popular como formador o constitutivo de las experiencias latinoamericanas, de la historia latinoamericana, por así decirlo, del ser con minúscula latinoamericano. Bueno, esa es la operación de Dugin. Esa operación cristiano-salvífica de Morandé es la operación de Dugin. Es decir, está contenido, y esto curiosamente, ¿cierto? Apareció en el debate ya también a fines de los 80, ¿no? Apareció en dos lugares centrales. Apareció en el debate, por ejemplo, con el que Habermas, ¿cierto? Organiza el campo figural o el campo ideológico, afirmando por un lado que existen los modernos y por otro lado están los viejos reaccionarios, los nuevos reaccionarios y los últimos reaccionarios, a los que llama contramodernos, premodernos y posmodernos. Y los homologa a todos como una serie de filósofos de distinto calibre que estarían en contra del proyecto de la modernidad, que sería el único proyecto capaz de asegurar el desarrollo de la democracia y de la justicia, ¿cierto? Esto está en un opúsculo pequeño que salió en México en un libro de Hal Foster que se llama La posmodernidad, y el opúsculo de Habermas se llama La modernidad, un proyecto inconcluso. Pero después está sostenido o desarrollado en un libro de Habermas que se llama El discurso filosófico de la modernidad, donde básicamente lo que hace es que critica a los neo-heideggerianos o nuevos heideggerianos franceses, digamos, los famosos French Heideggerians o heideggerianos franceses, también reconocidos como postestructuralistas, pero Habermas usa una palabra más fea, neoestructuralistas, digamos, y para mostrar que todo ello, de una u otra forma, adolecen de esta misma lectura. Por supuesto, yo no estoy en absoluto de acuerdo con eso, me parece una operación filosófico-policial y sin embargo, independiente de que es una operación filosófico-policial, es sintomática de esta crisis, de esta transformación y de la forma en que, curiosamente, gente como Morandé o gente como Dugin, ¿cierto? Para salir de esa crisis, recurren a algo así como una autenticidad de la existencia.
Entonces, la problemática de fondo es autenticidad de la existencia, porque la autenticidad de la existencia, ¿cierto? La autenticidad de la existencia, ¿cierto? Implica inmediatamente una jerarquía y una valoración. Y ahí es donde está el límite de Dugin, absolutamente, ¿no? Bueno, ahí en otras cosas, por cierto, pero ahí es donde interesaría pensarlo, digamos, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque entonces aquí viene la cuestión interesante, ¿no? Porque no es casual que las nuevas derechas vuelvan a esta especie de autenticidad precisamente en un horizonte histórico en el que la misma proliferación de lo artificial amenaza, ¿cierto? Bajo lo que podríamos llamar el dispositivo post-humanista, con desplazar la centralidad, ¿cierto? Humana en la configuración del sentido del mundo. Es decir, a lo que estoy hablando es precisamente a la proliferación de intervenciones que se han organizado en el debate contemporáneo bajo las lógicas de los nuevos materialismos, de la ontología oriental o objeto, de las nuevas físicas, de las nuevas cosmologías, al estilo Karen Barad, etcétera, ¿no? Eh, entonces es curioso que por un lado está esta proliferación de nuevos materialismos y por otro lado está esta recuperación del problema de la autenticidad, ¿cierto? De la autenticidad. Y ambas son operaciones críticas de un cierto límite, ¿cierto? Del horizonte de historicidad del mundo occidental, ¿cierto? Entonces, para nosotros era muy importante tener eso a mano, porque ese es el debate de fondo, que se expresa justo en la coyuntura contemporánea a partir de la transformación geopolítica propugnada por la nueva estrategia imperial norteamericana, digamos, ¿no? La nueva estrategia imperial norteamericana. Porque esto es lo que, por ejemplo, la pregunta que está detrás acá es ¿qué significa Trump en todo esto, ¿no? Yo estoy seguro que Trump no necesita leer ni a Dugin, ni a Morandé, ni a Benoit. Básicamente creo que no alcanza a leerlos, digamos, porque obviamente Trump es una función de la transformación política, no es un actor político en el sentido tradicional. Es un sujeto vociferante que enuncia una transformación de la función política, digamos, ¿no? Pero esa función política es importante porque de una u otra forma marca una intensificación del proyecto imperial de la Pax Americana que ahora prescinde del marco hermenéutico propio de la Guerra Fría. Entonces, en realidad no hay ninguna novedad con Trump. Trump simplemente está capitalizando lo que ya había ocurrido. Está simplemente cerrando un capítulo en términos de orden geopolítico, ¿no? Pero eso parece indignar radicalmente a todo el mundo, sobre todo porque pone en cuestión la tradición europea. No sé si ustedes se han dado cuenta que los europeos están quejándose de que están siendo abandonados y de que la pobre Europa representa la civilización y la cultura, lo que por supuesto es absolutamente nefasto. O sea, la misma Europa que sistemáticamente se olvidó de los judíos en la Segunda Guerra Mundial, que reprodujo el mismo tratamiento de los turcos, que no se hizo cargo de los inmigrantes africanos, que no se hizo cargo de los inmigrantes de Arabia Saudita en el periodo de la Guerra Civil, que detesta, ¿cierto?, a los latinoamericanos. Esa misma Europa se quiere presentar a sí misma en estos momentos como cierto salvadora, como la cuna de la democracia, etcétera, ¿no? Es complicado, ¿no? Es muy complicado. Por supuesto, también la palabra Europa es complicada porque se convierte en un concepto filosófico que no es fácil de desplazar, en la medida en que contiene tanto todas estas formas de poder, etcétera, pero también las herramientas necesarias para su propio desmontaje o crítica, digamos, ¿no? Por eso no se trata de desechar Europa en un gesto típicamente decolonial que se llama post-occidentalismo, digamos, ¿no? Como si cualquier referencia a la tradición filosófica fuera inmediatamente una concesión al imperialismo europeo, etcétera, ¿no? Todas esas cosas son bastante ingenuas, digamos, ¿no? Pero sí interesa pensar esto, sí interesa pensar esto, porque lejos de concebir el fenómeno trans como un fenómeno atípico, es simplemente el síntoma de una reestructuración general de las identidades políticas en el contexto en el que nosotros venimos estudiando la transformación o la crisis del teatro soberano moderno, ¿cierto? La crisis del teatro soberano moderno, ¿no? Eh, y la salida, no sé si hay salida de hecho, ¿no? Pero yo creo que la forma de entrar en relación, de elaborar, ¿cierto? Esta configuración traumática
derivada de la crisis de la representación o de la crisis del teatro soberano moderno, es a partir de una reconfiguración, ¿cierto? Lo voy a decir así, aunque va a sonar un poco mal, pero no anárquica del pensamiento, ¿no? Pero yo cuando hablo de anarquía no me refiero a anarquías históricamente efectivas, anarquismo político, contra el que tampoco tengo nada en particular, o que no me interesa, digamos, oponerme ahora, digamos, ¿no? En nombre del orden, sino que anarquía en el sentido de una suspensión de las pretensiones del arjé, es decir, del fundamento o de la reinstalación de una relación determinante normativa entre teoría y práctica, ¿no? Entonces, mi apertura hacia la anarquía tiene mucho más que ver con lo que Arendt llama, ¿cierto?, la pluralidad resultante de la afirmación contingente de la política. Esa pluralidad está regida por el presupuesto de la acción como creación y de la natalidad como apertura al mundo. ¿Ah? Entonces, lejos de tener una lectura que sintomatiza o que está en sintonía con la recepción conservadora de Hannah Arendt, que es la lectura que predominó en el siglo XX, porque Hannah Arendt fue usada por todas las derechas para criticar el totalitarismo soviético, etcétera. Lejos de esa lectura me interesa la otra lectura, que es la lectura que pone énfasis en la Arendt de los años 50 y en la forma en que Arendt, respondiendo a Heidegger, no subordinándose a Heidegger, sino que respondiendo a Heidegger, trabajando en el mismo horizonte, pero de una manera distinta, produce una comprensión crítica de la tradición política occidental que ha consistido en la subsunción o en la supresión o en la subordinación de la política misma a la filosofía política o a la teoría política para afirmar anárquicamente la posibilidad de la política, no desde la teoría o de la filosofía política, sino para afirmar la práctica política como una práctica abierta al principio de natalidad, de creación, en la que la acción misma ya no viene regida por presupuestos normativos, sino por la lógica contingente de la pluralidad, ¿cierto? Como formación de una ontología no remitida al ser y su univocidad. Eso me interesa, por ejemplo, ¿no? También me interesa Schurman, ¿cierto? También me interesa el último Lacan, no el de los matemas, que todavía estoy luchando por entenderlos como todo el mundo, sino el Lacan, ¿cierto? Del famoso discurso de Italia, digamos, ¿no? El Lacan que habla del discurso capitalista como discurso pestífero y como agotamiento de las simbolizaciones. ¿Cierto? Y no el Lacan apropiado por el Laclau, o el Lacan apropiado por Stavrakakis, o el Lacan apropiado por Zizek, ¿ya? Que son Lacanes politizadores, ¿no? Que está muy bien, son muy eficientes, ¿no? O sea, la inscripción, cuando Zizek recibe Lacan, transforma radicalmente el campo de la recepción del psicoanálisis en Estados Unidos. Hasta ese momento el psicoanálisis lacaniano básicamente competía el análisis literario, pero cuando Zizek publica El sublime objeto de la ideología o El sujeto espinoso, se produce una transformación radical, ¿cierto?, de la recepción de Lacan, y se produce toda una articulación política interesante, ¿no? De manera distinta pero complementaria, las lecturas que hace Jorge Alemán de Lacan y el sujeto político, la izquierda lacaniana, son todas centrales en ese sentido, ¿no? Pero lo que estoy diciendo es que tanto la recepción de Lacan en Estados Unidos como la revitalización de Lacan desde el punto de vista de Jorge Alemán y Laclau o Stavrakakis no son exactamente lo que estoy tratando de afirmar. Lo que yo estoy tratando de afirmar es otra cosa, ¿cierto? Que tiene que ver con el límite de la simbolización, con la crisis que produce una angustia existencial y con la pregunta por la acción, ¿cierto? Desde el punto de vista de lo que Arendt llama, ¿cierto?, la afirmación ontológica de una pluralidad o lo que Schurman llamaría, ¿cierto?, la acción, ¿cierto?, más allá de la dimensión normativa de la metafísica, ¿no? En textos tan precisos como ¿qué debo hacer después del fin de la metafísica? Del mismo Schurman, ¿cierto? Cosas así, ¿no? Ahora, ¿cómo se traduce eso políticamente? Bueno, esa pregunta es media complicada, porque yo sé que es la pregunta inmediata, ¿no? Bueno, pero ¿para qué todo esto políticamente? Tal vez precisamente una de las consecuencias positivas de la crisis que estamos experimentando consiste estrictamente en suspender el imperativo de la politización, que fue un rendimiento típico del teatro soberano moderno. Esto no significa ser impolítico o apolítico, solo significa poner en suspenso la demanda de identificación politizante propia del dispositivo del teatro soberano. ¿Entienden lo que digo? ¿Sí? O sea, no significa ser antipolítico, sino que significa poner en suspenso la demanda de politización.
¿Qué es la demanda de politización? Es la demanda por tomar partido. Mm. La demanda por identificarse de acuerdo a una estructuración predada. Es como, por ejemplo, imagínense, yo soy chileno, estoy viviendo en Estados Unidos y dada la efervescencia y la especie de pánico general y terror incluso que estamos viviendo en este país, producto de las deportaciones, de los discursos abusivos, de los personeros de Trump y del mismo Trump, cuya sola presencia ya infunde cierto asco, repulsión, etcétera. Imagínense que lo que sería natural para mí sería tomar una posición política que terminaría en el teatro soberano norteamericano inscribiéndome en el bando liberal democrático del Partido Demócrata. Como si el Partido Demócrata fuera realmente la salida respecto de las tendencias autoritarias del Partido Republicano y del grupo de la gente de Trump. Cuando es el Demócrata el que está en complicidad absoluta históricamente con este proceso. Es decir, que desde la instauración del neoliberalismo con Nixon y después fundamentalmente ¿cómo se me va a olvidar? El actor de cine malo que era mal presidente. Ronald Reagan. Ronald Reagan. Desde la instalación del neoliberalismo con Nixon y con Ronald Reagan hasta hoy, hemos tenido en América un proyecto neoliberal continuo, sin alteraciones, sin modificaciones, o para decirlo de manera más brutal, los niveles de deportación de inmigrantes no se han incrementado, todavía no alcanzan las cuotas que alcanzaron con Obama o con Biden. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿por qué tendría yo que subjetivarme o identificarme con A o B, que son las alternativas que presenta el teatro proletario? No, claro, el teatro proletario, el teatro soberano. El teatro proletario es la salida del teatro soberano, pero estoy hablando de Benjamin y no quería meterlo aquí, ¿cierto? ¿Cómo entonces evitar esa lógica de la politización, de la identificación que nos viene dada a partir de la transformación del teatro soberano gracias a la saturación tecnológica y a la estupidización generalizada? Porque lo que vivimos hoy en día como teatro soberano en ruina es la saturación de la hiperconectividad de la que habla Cavalcante Joá, la brasileña, ¿no? La saturación gracias a la hiperconectividad. Es cuando ella dice hiperpolis a polis, mucha politización, despolitización. Porque vivimos el simulacro de estar politizados porque participamos en todo, pero en todo lo que no tiene ninguna relevancia. Entonces, en esa saturación del teatro soberano, en el que proliferan identificaciones políticas neofascistas o neotradicionalistas, ¿cierto? Eh, Poner en pausa los procesos de identificación, poner en pausa la interpelación del teatro soberano, en este momento, implica resistir a ser inscrito en el diagrama partisano o bipolar que metafísicamente está estructurado por la lógica del conflicto central. ¿Eh? Mm. Y salir de esa lógica del conflicto central hacia una afirmación de la existencia, que sería el trabajo de una anarquía que retoma en Arendt la posibilidad de la natalidad y de la creación como acción, y que relea contrapelo la tradición, etcétera, y que retoma el concepto de trabajo y producción en Marx, pero más allá de la metafísica del productivismo y más allá del antropocentrismo que caracterizó al marxismo histórico y que permitió que Marx se convirtiera en el teórico de una filosofía de la historia y de una ideología de la producción que sustentó el más brutal proceso de modernización experimentado por el mundo, que fue la modernización estalinista que hizo en 50 años lo que Europa hizo en 300. Entonces, ¿cómo hacer estas cosas? No es el trabajo, ¿no? Es un trabajo difícil. Primero porque hay que atravesar hay que atravesar, digamos, la angustia del desfondamiento. ¿Cierto? Segundo, hay que confrontar la saturación y tercero, hay que elaborar una nueva entrada a pensamientos que son centrales, pero a partir de desvincularlos de la lógica de la identificación y de la lógica de los discursos políticos instrumentales, oficiales, en la medida en que sigan siendo discursos que se inscriben en el diagrama del conflicto central que articula el teatro soberano.
Esa es la tarea intelectual. Ahora, la pregunta viene ahí, pero profe, o Sergio, pero esto es súper difícil porque a la vez también estamos siendo víctimas de una operación política que está barriendo con el mundo. Claro, por supuesto. Claro, claro. O sea, estamos viendo lo que está ocurriendo, digamos. Yo tengo la impresión de que es bastante posible que Estados Unidos quiera ocupar militarmente Groenlandia, por ejemplo. Y eso cambia toda la escena en términos de que pone en evidencia la prepotencia del poder imperial más grande en la historia de la humanidad, digamos, ¿no? O sea, es casi imposible sustraerse a esto, ¿no? Porque además nos está comiendo. O sea, imagínense que el discurso de los países europeos consiste en lograr autonomía para defender sus valores, autonomía de Estados Unidos para defender sus valores. Y la estrategia brillante de los europeos es subir en 800.000 billones de dólares el gasto militar. O sea, si esa es la alternativa, creo que estamos en la época de Cromañón todavía. O sea, imagínense que esa es la salida. Y lo peor es que ese gasto militar, ¿cierto? Esa compra sistemática de armas, se va a hacer a empresas norteamericanas. O sea, que los que van a ganar son las grandes transnacionales de las armas. Como ustedes saben, en México, más del 90% de las armas utilizadas en la famosa guerra contra el narcotráfico, a favor o en contra, fueron precisamente armas producidas en Estados Unidos. Entonces, es brutal lo que ocurre, ¿no? Entonces, ¿cómo nos confrontamos a esto, en esta situación, en este horizonte general? ¿Cómo entramos en relación con esto? La verdad es que yo no tengo respuestas para eso, pero creo que lo primero era empezar a leer algunas cosas y conversar e ir ahí trabajando, digamos, ¿no? Por tanto, esa es la lógica del curso. Yo creo que ustedes participaron, hicieron lectura eficiente y con respecto a los trabajos finales, la mayoría de ustedes lo tiene hecho ya. O sea, es cosa de juntar un par de posts inteligentes, articularlo y confrontarse con una idea. Hay varias formas. Una es mantenerse fiel a los textos que leyeron, porque ya hicieron un trabajo de lectura de los textos. Eso es posible. Otra cosa, como lo está haciendo Bertalicia, es tratar de usar los textos para una pregunta que preexiste y que supera los textos, que es una pregunta que va por el lado de una investigación que ya está en camino. Me imagino que Lorena también quiere hacer algo así, porque son investigaciones que ya van en camino, entonces los textos tienen que ser instrumentales a su investigación y no su investigación a los textos. ¿Se dan cuenta? La cuestión es que lo que yo simplemente estoy diciendo es que para mí la escritura de este trabajo final es protocolar, ¿cierto? Porque es una demanda de 17 que a la vez 17 quisiera suspender, pero es una demanda que le exige el, ¿cómo se llamará en México? El Ministerio de Educación o el Departamento de SEP, Educación. SEP. SEP. SEP, se lo pide, ¿no? Entonces, básicamente necesitamos hacer esto para tener constancia de que efectivamente se produjo algo así como el verosímil de un trabajo convencional universitario, ¿no? Pero los posts para mí son ya importantes, las conversaciones breves que hemos tenido, ¿cierto? La posibilidad de conocernos y sobre todo la posibilidad de que sigan habiendo referencias bibliográficas, inquietudes, ¿no? Ya tienen mi mail, cosas así. Eso es lo que realmente lo que importa. Lo demás todo es puro procedimiento, ¿no? Pero de nuevo, como les digo, pueden hacer el trabajo final estructurado en torno a un par de posts que ya pusieron, sacándole más filo a los posts, intercalando algunas notas, algunas citas de los autores, sobre todo organizando el trabajo en torno a una pregunta o a un problema. Siempre es muy útil, ¿no? Porque un trabajo corto de 3.500 palabras, que deben ser como 7 páginas, 6 páginas, 7 páginas diría yo, es redondo si es que, la pregunta que está planteada como problema en el primer párrafo es la que va organizando el hilo narrativo durante los próximas páginas, ¿no? Puede ser eso o puede ser que gente que ya tiene su investigación avanzada, como Lorena o como Bertelicia, me imagino que Alan no tienes que hacer este paper, no creo que estés tomando esto como para maestría, por tanto no estás obligado a hacer este paper, me parece. Es solo para la gente que hace la maestría, pero gente que ya tiene su investigación puede usar un problema de su investigación para entrar en diálogo con lo que hemos conversado. Esa es la idea. ¿Les parece? ¿Preguntas? Adelante, Guillermo. Hola, sí, justo estaba pensando si, pues con base como en las participaciones, en base a lo que hemos comentado, estaba pensando, bueno, en este tenor de preguntar como los temas. Bueno, ahorita ya igual estoy contando el ensayo.
Me imagino que sí es un tema que pueden pero pensando hacer de esta cuestión de articulación de los feminismos con Espérate, espérate, Guillermo, no, con los está todo, discursos de derecha y de... espérate, que no se entiende A porque ver, está todo cortado. Lo único que entendí es algo así como la relación entre el femicidio, algo así. a ver, no sé si ya me escuché ahí. Ya, perfecto. Ah, ok. Bueno, eh, para mi tema de ensayo estaba pensando en abordar como la articulación de los discursos de los feminismos trans excluyentes con los discursos de derecha y de ultraderecha en Ah, América ok, Latina. ok. Un poco como también, pues, justo, o sea, mi propósito, pues, es justamente decir eso, ¿no? O sea, como esta parte como de pues, de las barreras, de que, pues, también un poco lo que ahorita acabas de comentar, Sergio, de que pues está también esta parte de la angustia y de que de pronto como que hay una dispersión que fue lo que incitó a que fuera como esa como articulación. Es nada más como mi como comentario, pregunta. No, me parece súper, pero dime, feminismos trans excluyentes, ¿cierto? ¿A quién específicamente te refieres? Pues es que, por ejemplo, yo me quedé pensando, por ejemplo, en esta cuestión de las brujas del mar, que pues inicialmente fueron un movimiento bueno, un grupo de Facebook que pues sí fue como feminismo progresista y que pues y señalaba estas cuestiones de la violencia de género, pero que ya después fue adquiriendo como más este discurso pues ese discurso TERF Ujú. y pues en ese sentido o sea, por ejemplo eso, o luego también como o ciertos como sectores académicos mexicanos, o sea, por ejemplo, también me quedo pensando en el caso de Marcela Lagarde, ¿De qué? que pues sí, en su momento fue de Marcela Lagarde, Ok. que pues sí, en su momento fue pues, pionera para formular las leyes de violencia de género y que acuñó el término de feminicidio, pero que ya más recientemente usó pues este discurso del borrado de mujeres. Entonces, o sea, más que como describir como eso, o sea, a mí lo que me llama la atención es ver cómo y por qué se articulan como esos dos discursos que pareciera que en un principio fueron diferentes, pero que ya después como que tienen esas como conjugaciones. Perfecto, ya, 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 ya. O sea, me parece fundamental. Yo citaría, por ejemplo, a Paul Preciado, a la Judy Butler, o en el Cono Sur citaría a Nelly Richard con un libro que se llama Abismos Temporales, donde trabaja lo queer como dinamizante de lo femenino y el feminismo como crítica de los estudios de género, que a su vez son una institucionalización, etcétera. O tempranamente en los discursos sobre la homosexualidad y la prostitución de Néstor Perlonguer, que es un gran escritor, ¿cierto?, argentino, sobre todo la disputa con las feministas que rechazan la prostitución, digamos, para mostrar que las trabajadoras sexuales también están siendo excluidas, etcétera. Pero más allá de esas referencias teóricas y la Lagarde, etcétera, ¿no? Y los feminismos, me parece que lo central, lo que está sosteniendo tu intuición, es que en el feminismo trans excluyente hay una vuelta a la autenticidad del género o de la identidad sexual, y por eso es Sí, excluyente. Y esa vuelta a la autenticidad, analógicamente, equivale a la vuelta a la autenticidad de las nuevas derechas. sí, Queda preso justo. de eso. Ay, perdón por la interrupción, o sea, justo como dice Sergio, o sea, me quedé pensando como en esa cuestión de que, pues estos nuevos discursos otra vez, en vez de tomar en cuenta como, o sea, que pugnan como por la abolición del género, o sea, que en vez de otra vez Ajá. tomar como referencia al género, regresan a la cuestión del sexo. Entonces, Súper. pues sí, más o menos como por ahí era como No, mi no, línea. me parece espectacular. La recomendación mía es centrarlo en un análisis específico para que sea evidente tu operación crítica. La operación crítica está basada en un supuesto que estoy totalmente de acuerdo contigo. Es una restitución de la autenticidad del sexo sobre la performatividad del género. ¿Ah? Entonces, eso, por supuesto, Butler quizás sea una de las más importantes en esta crítica, digamos, ¿no? Pero tu intuición está muy bien porque esa vuelta en la autenticidad es una vuelta desesperada. Entonces, lo que yo diría es
Eso va a funcionar si es que eres capaz de presentar en la primera página una buena caracterización de esta involución hacia la identidad que hay ahí. ¿Ya? Con eso es suficiente. ¿Qué me puso Alan? Ah, claro, 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 la Sophie Lewis. Y hay otra que tiene un libro que se llama Feminismo Neoliberal, que muestra lo mismo, muestra cómo el feminismo se convierte en un discurso casi multiculturalista de los gobiernos neoliberales, pero que tiene efectos performativamente negativos porque reenfatiza la idea de la mujer salvadora, la mujer trabajadora, y esta categoría absolutamente fascista que se llama resiliencia, la mujer resiliente, digamos, ¿no? Pero producen un modelo de feminismo que en el fondo es totalmente equivalente a lo que Bolívar Echeverría llama blanqueamiento, digamos, o sea, una mujer blanqueada, digamos, ¿no? Bertalicia. Bueno, es también por lo que estaba diciendo Guillermo y también por lo que mencionaste tú del tema trans, este, yo me quedé pensando que Iván Illich tiene un libro que se llama El género vernáculo, en donde establece una progresión histórica y sustenta que ha habido un cambio de dualidades. Y digamos que la dualidad pasó de una dualidad que él llama género vernáculo a una que él llama sexo económico. Y también Silvia Marcos lo retoma para explicar por qué las relaciones de género son tan distintas en comunidades, por ejemplo, zapatistas, que le pueden servir al compañero. Un planteamiento muy distinto a los que estaban mencionando, pero muy, bueno, es el que yo retomo, pues. No, además Iván Elich tiene un revival bien interesante, ¿no? Gabriela Méndez Cota, de hecho, ha escrito cosas importantes sobre Iván Illich. Yo, curiosamente, leí a Iván Illich antes de venirme a Estados Unidos, muchos años, 30 años atrás, cuando leímos La convivencialidad y los trabajos sobre sinergia, como crítica de la resolución del Club de Roma, cuando presentaba nuevas formas de habitar. O sea, está ahí, es interesante, sobre todo los textos sobre educación, por ejemplo, ¿no? Buena referencia, sí, 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 porque él hace ese análisis que tiene que ver con la transformación, ¿cierto?, lo que tú llamaste las identidades vernáculas, sexo vernácula, hacia las económico-sociales, digamos, ¿no? Bueno, eso, curiosamente, eso también ya está en el manifiesto comunista de una u otra manera, ¿no? En el manifiesto comunista también existe esta idea de que, y que después Engels desarrolla en el famoso libro que se llama La familia, el origen de la familia y la propiedad y el Estado, ¿no? Algo así es, el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Porque esta es la última vez que nos vemos, ya de aquí quedan liberados. Eh, Ay, perdón, Sergio, no encuentro la manita, pero yo tengo una duda. Dale, adelante. Bueno, sigo la verdad un poco indeciso, ¿no? Sobre la dirección del ensayo. Estoy pues atravesado y movilizado por básicamente todo lo que se habla, pero hace poco, recientemente escuché justamente un podcast de unas personas chilenas hablando sobre un término que llaman el simbiocén. Eh, Me parece muy interesante. La verdad es que aún no me adentro bien a entender a qué se refieren, pero a grandes rasgos entiendo más o menos que es como esta misma noción del por qué, de cuestionar si se tiene que tomar una postura o la postura que nos mencionan con relación al antropoceno y justamente proponer eh, pues como decías, ¿no? Una elaboración como transformativa, ¿no? De esta misma narrativa muy cierta y que es urgente, ¿no? Pensar en el antropoceno, pero bueno, pienso que a lo mejor es como un paso después, ¿no? O sea, como a lo mejor nombrarlo de una forma más pues esperanzadora tal vez, como justo, ¿no? Tratar de darle una vuelta a esa angustia. No sé si tú has escuchado al respecto, si tienes alguna No, me bibliografía. parece interesante la idea del simbioceno. Me imagino que está pensando en Venom y lo simbiótico, el simbio, Ah, por eh, lo que entiendo, sí. que es una metaforicidad que ya está presente, por supuesto, en la Donna Haraway, que tiene fuerte relación con, digamos que la versión cultural soft es la idea de hibridez de García Canclini, digamos, ¿no? Que terminó siendo dispositivo culturalista, pero la idea de la simbiosis, digamos, está tematizada bajo la idea de la solidaridad interespecie, ¿cierto? Por ejemplo, en el análisis que hace
la misma Haraway, pero también en otra tipa, se me olvida el libro, que es la de el análisis que hace de este hongo gigante que está en Oregon, que es el ser vivo más grande, pero que es un ecosistema mismo como organismo, ¿no? Zink es el apellido de ella, ¿no? Pink. Ok, Zink, ok, Zink. gracias. Pero que está citada por la Haraway de todas maneras, ¿no? Que tiene que ver con estos devenires, ¿no? También puede ser la Rosa Braidotti, trabaja con esto de manera muy, muy brillante, ¿no? Eh, pero adelante, dale con eso, porque efectivamente, para ir a la pregunta filosófica detrás, ¿es el antropoceno una categoría, es una categoría pesimista u optimista? Es complicado porque el antropoceno no, sería no una categoría de la filosofía de la historia, sino sería precisamente la puesta en evidencia del agotamiento de toda posibilidad de una filosofía de la historia. Y por tanto estaría más allá de lo pesimista a lo optimista, digamos, ¿no? Pero la pregunta entonces sería, ¿qué posición se toma frente a esta espacialización final de la temporalidad, como llamaría Heidegger, ¿no? Y a Anna Sink puso acá Frida. Gracias, Frida. Y me parece que frente a esa pregunta, ¿qué posición tomamos frente a esto, cierto? Está la nihilista aceleracionista, digamos, ¿no? Ya convertámonos todo en híbrido, o aceleremos los procesos, o confiemos en el desarrollo tecnológico que logrará conquistar otros planetas, cosas así hay, ¿no? Eh, pero Jameson, el viejo Jameson, ¿no? En uno de sus últimos libros que se llama Ideología y Alegoría e Ideología, lamentablemente no está traducido, habla de manera muy a la pasada de lo que sería el antropoceno como la confirmación de que efectivamente existe agencia humana y que la consecuencia lógica del antropoceno es que ahora es indesmentible el hecho que nosotros podemos darle orden al planeta. O sea, en vez de leerlo por el otro lado, el antropoceno es la crisis, estamos todos subsumidos en el global floating, etcétera. El tipo dice, bueno, el antropoceno viene a confirmar de que por primera vez podemos terraformar el planeta, dice la palabra que usa. Lo que está diciendo obviamente es que está todo un juego, digamos, ¿no? Pero eso abre hacia otro tipo de articulación política, ¿no? Y después lo toma una tipa que tiene un libro, se me olvidó el nombre de ella, de Lani, me parece, que tiene un libro que se llama Allegories of the Anthropocene. Allegories of the Anthropocene. Eso abre, digamos. Ahora, yo te doy esta referencia a ti o a cualquiera, no para que se vayan a leer, sino para que tengan en su horizonte, porque me parece que son interesantes los temas que están planteando, ¿no? Eh, Gracias, Sergio. Voy a responderle un poquito a Jorge, acá, que dice que va a tomar el trabajo sobre la fase neoliberal del fascismo. Excelente. Y después retomaría el último Stigler. Perfecto. Yo estoy de acuerdo contigo, Jorge. Yo tengo mi último libro, se llama. Ay, ¿cómo se me olvida mi libro? Se llama Asedios al fascismo. Asedios al fascismo. Si me escribes después un correo, te mando el PDF. Son columnas, son como 15 columnas de opinión, ¿cierto? Un libro cortito, pero donde me paseo por la metamorfosis del fascismo clásico al contemporáneo. Y la tesis central es que existe un fascismo neoliberal propiamente tal. Entonces, creo que es un campo de trabajo. Yo no he cerrado nada, simplemente planteo cosas, ¿no? Pero me parece que es un campo absolutamente pertinente de trabajo. Así que. Y después Lorena puso El auge del fascismo neoliberal. Claro, ese libro que estaba refiriendo yo. Me parece que lo compartí en el grupo, ¿no? Pero claro, el auge del fascismo neoliberal, que yo lo conozco en inglés, pero también tengo el PDF en español. Ahí es donde la Catherine Rothenberg critica la cuestión de la resiliencia y la producción de un feminismo blanco de élite. ¿Sí? Berta Alicia, Perdón, ¿no lo compartiste? ¿No lo podrías compartir en español el PDF? déjame si lo encuentro, igual mientras escuchemos a la Berta Alicia. Gracias. Perdón por la Ah, interrupción. no, no. Este, solo también para Guillermo, este libro, Leticia Glosser Fiorini, Lo femenino y el pensamiento complejo, es quizá el estudio más como psicoanalítico contemporáneo más completo sobre pues, los fenómenos que están surgiendo en torno a las expresiones de género y es pues muy bueno y también es como muy, como lo que decía Sergio, ¿no? Muy alejado de tomar una postura a favor o en contra o identificarse aquí o allá. Obviamente está en contra del maltrato, ¿no? Pero muy analítico, pues. Y Sergio, yo quería preguntarte a ti, Ujú. ¿qué más? O sea, la verdad estuve leyendo todo lo que me mandaste de infrapolítica que tú estudias y quería preguntarte, ¿qué más puedo
buscar para entenderlo, porque creo que es un concepto que me sirve. Yo estaba manejando una búsqueda de una cierta templanza, ¿no? Que equilibrara la anarquía filosófica y el anarquismo político Dale. como un espacio transicional desde Winnicott, pero este concepto de infrapolítico creo que me sirve mejor y quería nada más como preguntarte qué más busco. Bueno, el tipo que ha desarrollado un trabajo más sistemático se llama Alberto Moreiras. Y él tiene dos libros que yo recomendaría. Lamentablemente, los dos son un poquito difíciles de acceder, pero si me escribes, yo puedo ver de manera ilegítima y totalmente en secreto, contra su propia voluntad, cómo te podría compartir esos libros. Se llaman El tiempo roto, que es un libro cortito, pero que habla sobre el antropoceno y el problema de la existencia. Y el otro se llama Infrapolítica, la Handbook, ¿cierto? Que lamentablemente no tengo el PDF en español, ¿cierto? Pero que también está en español, que se llama Manual Infrapolítico o Manual de Infrapolítica, ¿no? Eh, pero No es creo que... problema que sea. De hecho, mi trabajo lo voy a hacer en inglés, entonces si lo tienes en inglés, me Ah, viene hasta ya. mejor. Ujú. Ya, entonces escríbeme después con calma y yo con un poquito de tiempo te los busco y te comparto en secreto. No puedo encontrar el Catherine Rothenberg. Yo sé que lo tengo, pero... eh, ¿Ustedes conocen un buscador que se llama Génesis? Library Genesis. ¿Sí? Sí, Yo creo que ahí debe estar y el uno que se llama Anna's Archive. sí. De hecho, ahorita estaba buscando y el de Infrapolitics, the Handbook, sí está ahí en Library Genesis. Por si lo quieren checar. Ya está ya. A ver, déjame un segundo. Voy a buscar primero el auge. Aquí está, po. A ver, aquí voy a colocar el link para bajar el auge, el auge del feminismo neoliberal, Lorena. Ve si puedes bajarlo, porque si puedes bajarlo, Gracias. entonces te coloco el tilo, Berta Alicia, te coloco lo de infrapolítica. ¿Pudiste, Lorena? ¿No se puede bajar? No, no me dejó, que Oh. no se puede acceder al sitio web. Voy a volver a intentar. Pero los bajo yo y los coloco al tiro. Dame unos segunditos nomás, ¿no? Sí, no me deja. Estoy bajando el del feminismo, pero para Berta Alicia, acá tengo.
Aquí tengo dos. Ahí va el primero. Y acá el segundo. Bertaliza, ¿estás ahí? Ahí te mandé dos PDF. ¿Lo Y los viste? estoy bajando y del vínculo que nos mandaste, ya lo logré bajar. El único vínculo que me sirvió para bajarlo, Lorena, es el que está hasta arriba que dice Get. Ah, claro. Ahí ya lo pude bajar. Los demás no sirven. Ya, pero no lo hagas ahora, Lorena, porque te estoy bajando yo el texto, lo voy a poner aquí. Pero ya recibiste esto, ¿no? Ya, perfecto. Pero aprovechen de copiar esa página porque, bueno, esto no lo debería decir, me puede costar cárcel ahora como están de esto. Pero la Library Genesis, Podrías dejar de grabar. nada, no pasa nada. Pero la Library Genesis, les voy a poner la dirección de la Library Genesis, ¿no? Que la bajan, la tratan de bajar una vez a la semana, a veces está 4 o 5 días, pero vuelve siempre heroica, porque la inventaron unos hackers rusos y tiene un depósito de libros académicos de millones y millones, está casi todo. Y lo brutal es que a veces los libros salen ayer o antes de ayer a $80 y uno encuentra el PDF o el ebook al tiro acá. Entonces eso es como medio complicado. Ahí les puse la página web, ¿no? Para que seamos cómplices en el crimen. Y la otra se llama... El crimen es que no nos den acceso libre a la información. Claro, por supuesto. Absolutamente. Pero en esa misma tónica les paso uno que es un bot que también permite bajar libros desde Telegram. Ah, mira. ¿Qué es lo que es Telegram? Esa que les puse ahí se llama Anna's Archive. También tiene de todo. ¿Qué es lo que es Telegram? Telegram es un mensaje, es como un WhatsApp ruso, Ah. O es como pero un Signal entonces donde se filtran planes de guerra. no tanto, es más popular, más como un WhatsApp o el ¿cómo se llama el chino? Pero el dueño está perseguido. Durov vive en Dubái porque está perseguido porque no acata ciertas normas. Buenísimo. Eh, ya, y acá finalmente voy a colocar. Ah, qué pesado. Voy a colocar. Your computer. Lorena, ahí está. Ahí va a aparecer el de Catherine Rothenberg. Está cargando todavía. Muchas gracias, Sergio. Ah, por eso se demoró, porque son 38 megas. Y en estas cosas solo se pueden transferir hasta 25, creo. Pero vamos a ver porque lo está cargando hasta el momento. Bueno, nada, perfecto. Si no hay otras preguntas, fue un gusto. Creo que tuvimos 8 semanas intensas. Antes creo que eran 14 semanas, ¿no? Está bien. Tuvimos buenas conversaciones. Eh, Espero seguir viéndolos. Cualquier pregunta, cualquier cosa, tienen mi correo, ¿no? Y nada, suerte con el trabajo final, ¿no? Acuérdense que es un protocolo, no se compliquen con eso, eh, pero sí es bueno hacerlo. Y si además ya están en un proceso de investigación, entonces usen este protocolo como para exponer problemas que ustedes ya están trabajando, ¿no? ¿Les parece? Muy bien, entonces me despido. Adiós. Gracias. Muchas gracias, Chao. adiós. Gracias, hasta Gracias luego. a Chao. Chao, todos. Adiós, chao, cuídense chao. mucho. Gracias, Bye. Sergio.